Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver el tema de oído. Para que podamos ver este tema tenemos que recordar que el oído se divide en tres. Vamos a tener el oído interno, el oído externo y el oído medio. Antes de empezar, el oído interno y el oído externo y el oído medio son órganos que se van a encontrar en el desarrollo embrionario que nos va a ayudar mucho para la parte de la audición y el equilibrio. Entonces, en el oído externo, simplemente esta va a llegar a captar todos los sonidos que se emiten. Y el oído medio simplemente va a ser un conductor para poder llegar desde el oído externo, desde lo que estamos escuchando, hasta el oído interno, que prácticamente el oído interno va a transformar todas estas ondas sonoras, las va a registrar en impulsos nerviosos y también va a regular toda la parte de los cambios del equilibrio. Vamos a ver entonces el oído interno. El oído interno va a identificarse su inicio a partir de los 22 días, a manera de un engrosamiento de unas células. Estas células son células del ectodermo superficial a cada lado del romboencéfalo. Acá vamos a poder observar prácticamente que estos engrosamientos se van a denominar unas placodas ópticas. Estas placodas ópticas, con la interacción que va a tener con el mesénquima, prácticamente va a favorecer a la invaginación y va a ir a formar lo que es una vesícula óptica o también denominada auditiva. Acá es importante ver que gracias a esto vamos a presentar la formación del otocisto, que no es nada más el resultado de una migración de estas células del ectodermo y de las células de la cresta neural. A su vez, tengo que ver que estas células de los otocistos se van a diferenciar para los ganglios estatoacústicos. De esta forma voy a ver que se divide en dos, un componente que va a ir hacia el sáculo y otro que se va a dirigir hacia el utrículo. Y este sáculo no solamente se va a dirigir a esa parte, sino también al conducto coclear. Y el otro es el componente del utrículo que se va a ir hacia los conductos semicirculares y al conducto endolinfático. Juntas todas estas estructuras me van a ir a formar un laberinto membranoso. Y este laberinto membranoso se va a ir a formar por estas estructuras: el sáculo, el conducto coclear, el utrículo en su parte más dorsal y el conducto semicircular y el endolinfático. Ok, tenemos todas estas estructuras que se han formado. Vamos a ver la formación del sáculo, de la cóclea y del órgano de Corti. Cuando yo estoy en la sexta semana de desarrollo, este sáculo prácticamente se invagina en una parte tubular, y en su polo inferior voy a ver que se va a ir a formar lo que va a ser un conducto. Este conductito se denomina el conducto coclear, que como lo podemos observar acá, se observa prácticamente como un conducto. Este conducto tiene una característica. Este conductito va a ir a presentar un ganglio espiral que va a ir al sistema nervioso por medio de fibras auditivas del par craneal 8. Entonces, tenemos que ver acá que vamos a tener lo siguiente. Esta se va a formar, como habíamos mencionado, de este conductito por un trayecto espiral que va a ir hasta el final de la octava semana. Y este conductito que se está formando va a ir a dar 2 giros, prácticamente 2,5 de giros, y en la semana séptima se va a ir a diferenciar por un órgano. Este órgano se lo va a denominar el órgano espiral de Corti, donde acá pues prácticamente vamos a ver estas vibraciones cuando nosotros escuchamos un sonido muy fuerte o cuando vemos algunas señales eléctricas para la audición. Se mantienen de una conexión entre el conducto coclear y el resto del sáculo. Entonces tenemos que ver que por esta parte se va a encontrar un ducto que se denomina el ductus reinus. El ductus reinus es así que el mesénquima que circunda al conducto coclear
se va a diferenciar pronto por un cartílago y más adelante esta me va a ir a formar una membrana que va a estar llena de cartílago en dos rampitas, en una rampa vestibular y en una rampa timpánica. Esta rampita vestibular y la rampa timpánica no son nada más una formación de cubierta cartilaginosa que van a cerrar dos espacios perilinfáticos y prácticamente estas van a encontrarse individualizadas en su formación de la siguiente forma. El conducto coclear, como podemos observar acá, queda entonces separado de la rampa vestibular por una membrana. Esta membrana se la denomina la membrana vestibular y esta rampita se va a encontrar separada por esta membrana. En la parte de la membrana basilar se va a encontrar dividida de su rampa timpánica. Es así que ambas prácticamente sí se van a encontrar separadas. Pero ojo, hay una estructura que no se va a encontrar separada. ¿Por qué? Porque la pared lateral del conducto coclear, en este caso de este conductito, prácticamente por un proceso cartilaginoso se va a encontrar unido al cartílago. Este se va a denominar el ligamento espiral, que viene a ser este. Esta estructura sí se va a encontrar pegada y se va a encontrar conectada. Porque a futuro esta me va a dar otra estructura que se la denomina el mediolo. Y el mediolo prácticamente es futuro para que se vaya a formar un futuro eje, para que se vaya a formar esta cóclea que se la denomina cóclea ósea. Al inicio de estas células epiteliales es importante ver que va a haber dos elevaciones, va a encontrarse tanto acá una cresta interna para que dé al futuro limbo espiral y otra cresta externa para que dé futuro a las células ciliadas. Y prácticamente estas celulitas ciliadas se van a encontrar en su disposición prácticamente como una fila de 3 o 4 filas extremas y estas células ciliadas también van a poseer en su estructura unas células sensoriales del sistema auditivo. Entonces, teniendo en cuenta estas dos estructuras, vamos a ver que estas sí van a encontrarse cubiertas por una membrana tectoria, como podemos observar acá en la imagen. Esta es la que se va a encontrar en su disposición de la parte de las células ciliadas y de las células sensoriales del sistema auditivo. Pero prosiguiendo con la explicación y ya teniendo en cuenta cómo se van a ir a formar, vamos a poder observar que estas células sensoriales y la membrana tectónica va a ir a formar a la larga lo que va a ser el órgano de Corti. Y estos van a recibir impulsos que van a ser transmitidos por este ganglio al sistema nervioso mediante unas fibras nerviosas. Y obviamente, si estamos hablando del oído, tenemos que hablar del par craneal número 8. Es así que este ganglio sí se va a dar por esta formación del órgano de Corti. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya hemos visto la parte del sáculo, cóclea y el órgano de Corti. Nos vamos a ir a dirigir a lo que va a ser el utrículo y conductos semicirculares en la siguiente explicación. Bueno, vamos a poder observar en esta parte lo que es la formación del utrículo o de los conductos semicirculares. Vamos a continuar con la explicación. Como su nombre lo dice, el utrículo y los conductos semicirculares no es nada más aquellos que van a aparecer en la sexta semana de desarrollo. Sexta semana de desarrollo, y se puede observar de manera que van a aparecer a manera de divertículos anteriormente. Quiere decir que estos en la porción utricular de la vesícula pues poco a poco van a ir desapareciendo hasta formar la porción utricular de la vesícula óptica. Quiere decir que a partir de ahí ya los vamos a poder observar como unos ventrículos. Es importante observar que se eliminan por un fenómeno que se va a producir denominado apoptosis. Y más adelante, por este fenómeno, se van a ir a formar lo que van a ser 3 conductos semicirculares. Ahora, estos 3 conductos semicirculares
mientras uno de los extremos poco a poco va a ir a formar lo que es la rama ampular, es importante ver que otro se va a ir a formar con la rama no ampular. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que a pesar de estas dos últimas estructuras que no se fusionan, dos de estas ramitas se van a quedar prácticamente fusionadas y solo ingresan al utrículo 5 ramas, que en este caso, como hemos dicho, 2 se van a fusionar y acá van a ser 3 con una ámpula y 2 sin él. Las células en la ámpula forman una crestita. Esta cresta se la denomina cresta ampular, como podemos observar. Esta cresta ampular tiene células sensoriales y nos ayuda bastante para la parte del equilibrio. Por eso es que acá vemos una persona que trata de equilibrarse. Algo que es importante es que hay áreas sensoriales similares a las de las máculas acústicas. Pero es importante ver que estos impulsos generados por estas celulitas sensoriales que estamos viendo acá, como de la mácula, depende mucho de la consecuencia del cambio y de la posición del cuerpo que son transmitidas por el cerebro de acuerdo a las fibras nerviosas del nervio craneal, el par 8. Cuando vemos la formación de la vesícula óptica, de esta vesícula, hay un grupo pequeño de células que se va a desprender de esta vesícula y lo que va a suceder es que vamos a ver que en su pared posterior vamos a desprendernos de un ganglio que se lo va a denominar el ganglio estático acústico. Este ganglio estático acústico me va a dar dos estructuras más adelante que se va a denominar la porción cóclea y la porción vestibular. Estas células que hemos hablado del órgano de Corti corresponden al sáculo, al utrículo y a los conductos semicirculares respectivamente. Entonces nos vamos a dirigir al oído medio. El oído medio no es nada más que la formación de la caja timpánica y de la trompa auditiva. En la caja timpánica vamos a ver lo siguiente, o las siguientes estructuras. La caja timpánica se va a originar del endodermo. Esta es una característica importante, ya que de las otras se desprendía del ectodermo. Esta es la única que se va a desprender del endodermo y recubre obviamente y está recubierta por la primera bolsa faríngea. Este saco que se va a ver en la parte lateral, como podemos ver, se va a ensanchar y va a formarse lo que va a ser el receso tubo timpánico. Este receso no es nada más que la estrechez de esta estructura que a la larga, por su estrechez, me va a ir a dar una estructura que se va a ir a formar en una caja, la caja timpánica primitiva. Y esta cajita, como podemos observar, se va a conservar tan estrecha y se va a constituir más adelante en una trompa. En este caso, la trompa faringotimpánica de Eustaquio, por la cual se comunica con la nasofaringe más posterior. Ahora, es importante ver que en el oído medio también vamos a tener la presencia de estos, que se los denominan los huesecillos. Estos huesecillos van a venir en 3, pero ojo, el martillo y el yunque como tal van a derivar del cartílago del primer arco faríngeo, como lo podemos observar, mientras que el estribo va a derivar del segundo arco. Mientras que el martillo y el yunque derivan del primer arco faríngeo, es importante ver que esta se va a ir a encontrar lo que es la musculatura del tensor del martillo. Pero antes de adelantarnos a esto, si yo hablo de los huesecillos, es importante mencionar que al aparecer en primera mitad de vida, permanecerán incluidos en el mesénquima hasta el 8º mes. Si se dan cuenta, es una formación casi hasta el final de cuando el bebé se está formando. Entonces, cuando este tejido circundante se va a ir a formar, más adelante se elimina por una apoptosis. Lo que tenemos que ver acá es que la caja timpánica en ese momento tiene una longitud que es 2 veces más que la original. Entonces, cuando los huesecillos quedan liberados en el mesénquima, que hemos dicho que en este mesénquima se van a encontrar, el epitelio endodérmico conecta la pared de la caja, que prácticamente se va a encontrar de modo similar que el mesenterio. Acá vamos a ver que debido a que el primer arco faríngeo se encontraba en lo que es el músculo del tensor del martillo y del tímpano,
esta va a ir a inervar lo que va a ser la rama mandibular y en este caso del nervio trigémino y el músculo estapedio del, en este caso, estribo. Algo que es importante es que se inserta en este huesecillo o está inervado también la parte del nervio facial, del nervio del segundo arco faríngeo. Posterior a eso, durante la vida fetal, posterior a la caja timpánica, se extiende y vamos a ver que va a ir continuando con una formación que se le va a denominar antro timpánico, que en su formación, como mencionamos, va a presentar un tejido. Cuando nace el bebé o después de este nacimiento, esta cajita que ha invadido el hueso de la apófisis mastoides en su desarrollo va a formalizar lo que va a ser una neumatización. Es decir, esta neumatización prácticamente se va a ir a formar por un epitelio que va a estar cubierto más adelante. Y es importante mencionar esta. ¿Por qué? Porque va a tener una parte con espacios aéreos que se conectan con el antro y con la caja timpánica. Y lo que es importante en esto es que si estos van a presentar una mayor extensión, le van a ir a dar prácticamente una patología al oído y sería una inflamación que se encontrarían en esta estructura tanto del oído medio y el antro y estas celdillas que prácticamente se va a ir a denominar como una infección en el oído medio. Es por eso que es importante que estas siempre estén neumatizadas. Y por último nos vamos a dirigir al oído externo, que es la parte más sencilla de estos tres oídos. El oído externo en su estructura va a formarse por el CAE, que es el conducto auditivo externo, el tímpano de la membrana o membrana timpánica y obviamente al finalizar por el pabellón auricular. Acá vamos a ver que el conducto auditivo externo va a derivarse de lo que es el primer arco y no de la primera hendidura. Muchos piensan que es de la primera hendidura faríngea, como se creía anteriormente, pero en realidad solamente se va a ir a formar de lo que va a ser en este caso del primer arco. Es importante mencionar ese dato. Al mencionar que se va a ir a formar en el tercer mes, vamos a ver que sus células prácticamente, en este caso del ectodermo y del piso, el conducto van a proliferarse y van a constituir una plaquita. En este caso la placa se la denomina una placa epitelial y esta plaquita va a ser una placa epitelial sólida. Más adelante vamos a ver que se va a formar este tapón que se le denomina el tapón meatal. ¿Y esta qué va a hacer? Va a hacer que se eliminen por una parte que se la va a denominar apoptosis, que no es nada más que la eliminación de esta estructura de este taponcito meatal. Y el revestimiento de esta que va a ser epitelial va a participar en la formación de la membrana timpánica que va a ser definitiva. Y esta va a persistir hasta el nacimiento y muchas veces va a tener una parte fundamental en sus funciones porque en ocasiones este taponcito meatal persiste hasta que el bebé llega a nacer y recordemos que hay una formación hasta el octavo mes, pero acá prácticamente ya ha continuado su formación y lo que va a suceder es que va a generar una hipoacusia conductiva timpánica. Y esta es una hipoacusia que es muy complicada de tratar porque el bebé nace con esta patología. En el tímpano vamos a poder observar que está formado por una cubierta epitelial ectodérmica en el fondo del meato. Y acá vamos a ver que se va a formar tres estructuras. Esta primera va a ser ectodérmica, luego vamos a ver que es endodérmica de la caja timpánica. La ectodérmica prácticamente corresponde al fondo del meato auditivo externo, la endodérmica de la caja timpánica y por último la intermedia del mesodermo. Ojo, estas capitas que se están formando prácticamente es porque la mayor parte de este tímpano que se está formando se va a insertar en un músculo o bueno, en este caso en lo que va a ser la firmeza del mango del martillo. Entonces, teniendo en cuenta esto,
también voy a ver que se va a insertar en una porción. En la porción restante la división del conducto auditivo externo y de la caja timpánica. Pero más allá de esto tenemos que ver que se va a ir a formar lo que es el pabellón auricular. Y este pabellón auricular no es nada más que este pabelloncito, que aquel que se va a formar por una formación embrionaria, que resulta de la proliferación de la cresta neural de los extremos dorsales, tanto del primer y del segundo arco. Ahora, acá hacemos un paréntesis porque vamos a hablar de los extremos dorsales y vamos a ver la proliferación de este segundo arco. La proliferación del tejido del segundo arco va a formar prácticamente toda la parte de la oreja, como podemos observar. Y el primer acto me va a dar origen a dos estructuras, el trago y el conducto auditivo externo. Este proceso se hace por varias moléculas, en este caso la expresión de la molécula gen OXA2, donde los tejidos del primer arco no lo va a presentar como tal, entonces no lo vamos a presentar acá. Pero sí en el segundo arco vamos a presentar y va a ser la OXA más positiva. Entonces las mutaciones de los genes causan muchas veces malformaciones en el oído externo, en este que estamos viendo, en el externo. Y entre las duplicaciones de apéndices, senos preauriculares, malformaciones son muy comunes y consecuencia en este caso por la morfología del oído externo. Por otra parte, es importante mencionar que este oído externo, sus células, así como se van a ir a formar tanto de órganos, de tejidos y de otros, van a ir a formarse también de efectos auriculares, como ser en este caso una microtía. Y vamos a ver que también se va a ir a formar en esta parte otras estructuras como cara, cráneo, riñón, corazón, que van a encontrarse de acuerdo a la microtia, que en este caso es una de las patologías a nivel auditivo. En el oído externo sabemos que para los niños en sí, cuando están empezando a nacer, se ubica debajo de la región inferior del cuello y prácticamente ahí es donde se ubica. Pero cuando ya va creciendo, esta se va encontrando prácticamente a nivel del oído externo hasta los lados de la cabeza y a nivel de los ojos. Esto se da gracias porque hay un crecimiento del cuerpo y de la rama de la mandíbula en dirección posterior y prácticamente eso hace que la dirección del crecimiento del oído en sí cambie totalmente. Es así que se va a ir a formar toda esta parte del oído externo, del oído medio y ya hemos visto el oído interno. Muchas gracias, espero que te haya servido este video. Y recuerda seguirnos en la página Ciencia de Salud y sobre todo darle like y suscribirte.